Imagínate estar en el filo de una montaña que millones de años atrás fue un volcán extinto en la formación misma de Panamá, que como ves en las imágenes se dibuja perfecto el impacto del cataclismo que modificó este paisaje, y un perímetro de montañas que como guardianas resguardan el hermoso pueblo del Valle de Antón. Y qué privilegio estar en este lugar y disfrutar de este paisaje. Esta es la travesía del Cerro Gaital, sean todos bienvenidos. Iniciamos esta travesía saliendo esta vez desde la capital por el segundo puente que atraviesa el Canal de Panamá, llamado Puente Centenario, que como dato informativo son 3 puentes que atraviesan este hermoso canal. El primer puente y el más antiguo se llama Puente de las Américas, que se los hemos mostrado en anteriores videos, y el tercero es algo recientemente inaugurado, Puente Atlántico, en la zona de Colón, que está en la entrada del Océano Atlántico panameño, que si lo deseas conocer puedes ver nuestro video del famoso Puente San Lorenzo acá en Naturaviva Explorer. El Cerro Gaital está ubicado justo enfrente del pueblo del Valle de Antón, que saliendo de Ciudad de Panamá, si vas en auto particular, toma llegar aproximadamente 2 horas en la vía interamericana. O si vas en bus, tomas uno en el terminal de Albro que te diga Valle de Antón, el cual sale en cada media hora con buses muy cómodos y prestan un excelente servicio, con un valor del pasaje de $4. Y ya a la medida que vas ascendiendo hacia el valle, el clima y el paisaje van cambiando notoriamente, ya que la brisa es muy fresca y se ve el verde de la montaña y unos paisajes de película donde puedes ver en lo alto, al fondo, el océano Pacífico, bosques y muchísima naturaleza. El Valle de Antón es un pueblo ubicado en el área nororiental del corregimiento del mismo nombre, en la provincia de Coclé, en Panamá, el cual es una villa campestre turística de 7.062 habitantes y tiene una carretera principal llamada Avenida Central o Calle Central que corre de este a oeste a través de todo el poblado. Y un importante punto es el mercado público de domingo, que es visitado por los panameños y extranjeros de todo el mundo. El valle tiene también un museo llamado Victoriano Lorenzo, que lo visitamos, un mariposario, aguas termales, así como un zoológico llamado Los Nísperos, un serpentario y muchas atracciones más que les hemos documentado en varios videos de este interesante lugar. Los invitamos a ver esos videos. En la ruta hacia el Cerro Gaital pasas por un lugar muy visitado por turistas que es la Cascada del Chorro del Macho, y decidimos visitarle, siendo este uno de los atractivos del Valle de Antón, el cual esta cascada tiene 280 pies de altura, o sea 85 metros, y es una de las áreas más hermosas del valle. Una agradable caminata de media hora por la selva tropical, por senderos bien señalizados, te llevan hasta la cascada. A los pies se encuentra una gran piscina natural y los senderos para caminar atraviesan el área para explorar, con puentes colgantes que atraviesan el río. Y para los aventureros también hay tirolesas, o sea canopy, a través de las copas de los árboles que brindan impresionantes vistas aéreas de la cascada del Chorro del Macho. Recordándoles a todos la ruta de cómo llegar a nuestro destino en el Cerro Gaital, ya saben, desde la calle principal del Valle de Antón dirígete hasta acá, a la zipline del Chorro del Macho, y después sigues en esta calle Camino de Tierra, pasarás varias fincas de la compañía avícola Toledano, después pasas a las fincas Gaitales y Mandarina, llegas a un punto que vas a encontrar una Y, tomas a la derecha y más adelante llegarás a una T, tomas a la derecha nuevamente y de una vez verás la garita de la Autoridad Nacional del Ambiente, que es el ANAM, enfrente. Estaciónate en cualquier lugar y verás el acceso del sendero. Desde el Chorro del Macho son 15 minutos o 5 kilómetros hasta la garita de la ANAM. Bueno, aquí tenemos el circuito. Hoy nos encontramos aquí a 300 metros. Podemos encontrar 2 rutas, una a la derecha un poquito fuerte
solamente hasta el mirador y retornamos por la otra área, ¿sí? Igual podemos hacer por la izquierda, más suave, un poquito más lejos, solamente hasta el mirador. Ese es más que todo la parte del circuito que nosotros manejamos. Una vez en el sendero no podemos desviarnos, tener mucho cuidado donde se va a tomar foto, donde se va a sentar, donde va a colocar la mano, ¿sí? O a recostarse. En el mirador también sí hay unas recomendaciones, no recostarse tanto a las barandas de seguridad y a los muros tampoco. Bueno, puede haber algún accidente ahí y hay que tener cuidado. Por otro lado, si tenemos una pregunta me la pueden hacer, si no continuamos con los datos que se necesitan de las personas que suben al área por seguridad, ¿sí? Antes de salir, échale un vistazo de nuevo al mapa para estar claros en la ruta de ascenso que te muestra el circuito. Este sendero está bastante bien señalizado y al llegar a la mitad de ese circuito no te pases del letrero que señala el trillo que te lleva a los miradores. Estos miradores están en un filo permitiéndote ver ambos lados de la montaña en días claros. Estas áreas poseen muestras de ecosistemas de bosques nubosos que contienen valores escénicos bellísimos, también educativos, científicos, ambientales, recreativos y otros. Esta diversidad biológica, poblaciones de especies en extinción, un régimen hidrológico y valores escénicos naturales. Contiene rasgos sobresalientes únicos de importancia para la conservación tanto nacional como para el mundo entero, que como verán más adelante hay una enorme cantidad de musgos y un ecosistema que sirve como retenedores de agua que de allí se nutren los ríos de zonas más bajas. Como precauciones a todos los que quieren visitar este lugar, en la época seca, entre diciembre y marzo, hay vientos muy fuertes en la zona de la cima y por el filo en la zona sin árboles, y experimentamos unos ventarrones tremendos, como en este caso. Ya en la cima tuvimos mucha suerte y al acercarse al mediodía el viento bajó bastante. En el caso que llueva, el sendero es bastante resbaloso y los ríos se pueden crecer. La época lluviosa es durante abril y noviembre, pero igual puede llover en cualquier momento del año. Incluso a nosotros ya en bajada nos llovió un buen tramo. Y llegamos a nuestra primera parada, el cual es el mirador, que puede divisar un paisaje privilegiado de montaña con bosque primario y al fondo el Valle de Antón. Y por la otra cara, los otros poblados hacia Río Indio y paisajes al fondo hacia el Océano Pacífico, que al ser Panamá muy estrecha puedes incluso ver los dos océanos desde la cima. Y después de descansar un rato en el mirador, haber tomado fotografías, nos hidratamos, ya que estábamos listos para la segunda fase de la travesía, que fue la subida a la cima del Cerro Gaital, que les recomendamos hacerlo si están en buen estado físico, ya que el sendero se torna mucho más exigente y empinado, así que preferiblemente contraten un guía de la zona. En nuestro caso, este cerro ya lo hemos subido en varias ocasiones años atrás y conocemos muy bien la ruta y los cuidados que hay que tener. Para darles un dato súper interesante de un lugar como el Cerro Gaital, que es un bosque de niebla o bosque nuboso, que son definidos como bosques cuya ecología y fisiología están vinculadas con su contacto directo con las nubes. Se encuentran en laderas de montañas, cordilleras frecuentemente envueltas por nubes y niebla. Los hay en más de 60 países y en muchas islas tropicales también. Sus árboles suelen ser pequeños, retorcidos y están cubiertos por abundantes musgos, orquidáceas, helechos epífitos como las bromelias. La característica más destacada de estos bosques es su capacidad para captar agua, que se condensa sobre la vegetación. O sea, básicamente es un laboratorio de retención de agua, por eso la importancia de preservar lugares como estos.
Hay muchas pruebas de que los bosques de niebla incrementan el suministro regulador durante todo el año de agua limpia de los bosques, y es un recurso vital para muchas poblaciones, incluso ciudades como las de nosotros. Ya en este punto del sendero a la cima, rápidamente se nos posó una nube algo espesa y nos cayó una lluvia que nos mojó bastante. Al poco tiempo paró, por lo tanto nos cambiamos de ropa seca para continuar, comimos unas barras energéticas, bebimos una bebida con electrolitos y ya listos a la fase más exigente de la subida, donde se debe tener mucho cuidado, ya que hay bastantes acantilados muy pronunciados y hay que dar cada paso con mucho cuidado, usando ojalá 4 puntos de apoyo y un buen uso de las cuerdas. Recomendamos también usar guantes para mejor agarre en las piedras y las superficies. Cuando vuelvas a observar un cerro, verás que aunque el cielo esté por todos lados despejado, verás que hay nubes a veces en la cima. Esto no es casualidad, ya que las nubes se forman en los cerros, sobre todo en las noches, al amanecer y al final de la tarde. Lo anterior sucede porque el mismo bosque suelta agua al aire en un proceso llamado evaporotranspiración. Este proceso ayuda a saturar el aire de agua combinado con temperaturas reducidas en la sombra, y el aire sale sobresaturado y provoca la condensación de las nubes. Pero la nube está conformada por millones de gotitas diminutas suspendidas en el aire. La mayor parte del tiempo están suficientemente livianas para quedar suspendidas y no caen en forma de lluvia, pero sin embargo cuando pasa a través del bosque las cosas cambian. Las plantas peinan las gotitas, estos musgos y plantas absorben el agua, y ahí es la importancia de este ecosistema tan importante para nosotros, para la supervivencia humana y para los demás animales vivos. Bueno, por fin, después de 2 horas de subida estamos en la cima del Cerro Gaital, el cual la vista es maravillosa, se puede ver todo el cráter del volcán extinto del Valle de Antón, puedes ver el océano Atlántico, el océano Pacífico al mismo tiempo. ¿En qué lugar del mundo puedes ver algo así? Después de disfrutar las vistas en la cima del Cerro Gaital, comer algo, descansar, ya en la tarde decidimos bajar porque el clima se comenzó a poner bastante inestable, con frentes de lluvia del lado norte, el cual es mejor no estar en la cima en nubes tan cargadas por seguridad. Recuerden bajar muy despacio, ojalá sentados usando siempre los 4 apoyos. Y bajarán sin ningún problema, ya que hay mucho donde apoyarse. Agarrarse también de las mismas rocas, helechos que están en el borde del sendero. Sin embargo, antes de irnos, nos sentamos por última vez para ver el imponente paisaje de estas cordilleras. Y ya finalizando nuestra travesía y por supuesto dándole gracias a Dios por el privilegio de visitar esta maravilla de la creación, nos regresamos al Valle de Antón a buscar un buen lugar para celebrar y comer algo, el cual nos decidimos por uno de los restaurantes más emblemáticos del valle, que es la Casa de Lourdes, con un menú para todos los gustos y un ambiente muy acogedor, el cual está situado al lado del hotel Los Mandarinos, donde pasaremos la noche y en nuestro próximo video se los mostraremos, ya que es un lugar muy especial, como sacado de una villa europea con arquitectura española antigua. Sé que les encantará.
Y como siempre, gracias a todos por acompañarnos hasta acá. Apóyanos con una suscripción al canal y compártelo con tus amigos. Nos ayuda mucho para que esta comunidad crezca y también mostrarle más lugares maravillosos como estos, acá en Natura Viva Explorer. Hasta la próxima.